Y ahora sí lo tenemos aquí en The House, previo a lo que será fin de año. No sabemos si con familia numerosa o no, cuántos son los Bío, cuántos cubiertos hay que contemplar, pero nos va a contar ahora Pablito Bío, que es el representante familiar, por lo menos dentro de este estudio. Así es. Familia muy, muy pequeña la mía. ¿Parecía a la mía? ¿7? No, menos. Somos 4 y no pasa eso y 2 perras. Eso es todo lo que sucede en mis navidades. ¿4? 4. Bien. Mi hermano, mis viejos, yo, las perras y quizá viene un amigo, viste, esos amigos ya grandes de Sí. mis viejos que quedaron así también medio en la nada y son invitados, obviamente, si hacemos un asado, una comida. Hemos pasado navidades en restaurantes para no pasarla tan solos, así que sí. Ah, bien. Sí, sea cosas raras ¿Se y fueron divertidas. cayendo como los dientes? ¿Los Bío o alguno en Bariloche, alguno afuera? No sé si fue más una decisión personal de los 4. Bien. Íbamos a lo de los tíos que quedaban en Adrogué y era un garrón, gente grande ya, que no importaba en nuestras vidas. Bueno, a mí por lo menos, me van a escuchar y me van a matar, pero viste, el tío borracho. No que... generalices No, a los Bío. No, pero bueno. A mí me pasó algo de otras similar. ramas, ¿no? Tíos Que no- en Bursaco, un embole. Viste, tener que volverte a Adrogué a las 2 de la mañana, yo prefiriendo salir cuando era pibe, bueno, ahora también, pero ahora puedo hacer mi vida. No, Antes claro, un tenía- garronazo, Depender de mis viejos, que me traigan o no me traigan, ¿viste? Hubo un episodio también que fue un regalo que me dieron a mí que mi mamá se enojó. Y ahí, ¿Un arma? Ahí también. No, pero hubo poca intención de que el regalo valga la pena. Entonces mi mamá quedó ahí tipo, yo que me rompo el... Y bueno, nada, eso también generó un cortocircuito. Está bien, no quiero profundizar. No, Igual. mejor no porque me matan. Sí, lo vamos a dejar acá. Bueno, @ Pablito Bío con nosotros para contarnos. Yo lo había adelantado, no sé si ayer lunes u hoy, miércoles, pero había contado que iba a traer una data que para mí es interesante, porque viste que hay un montón de temas que uno los tiene en la superficie. Los tenemos arriba. Y yo creo que nunca hubo un mejor momento en la historia de la humanidad para profundizar sobre cosas que no sabemos como esta. Digo, es un Totalmente. clic. Pero no lo hacemos. Viste, cuesta por la rutina diaria, por la dinámica de la vida familiar, porque no tenemos tiempo, no nos debe interesar tanto, pero hay un montón de cosas que están sobrevolando y que las tenemos como títulos, ¿viste? Y qué sé yo, estaría bueno saber en profundidad. Yo soy muy curioso, lo decía hace un ratito, y a mí, por ejemplo, el tema de los Nobel siempre me interesó, más allá de quién gane, quién pierda, digo, no es Miss Universo, da lo mismo, pero entender que tuvimos premios Nobel en Argentina, Pablo va a hablar un poquito de eso, no fue Pérez Esquivel solamente, hubo varios, pero es como el que más trascendió, digo, a través de los años, es el Nobel de la Paz, digo, donde ahí por ahí lo estás ganando por básicamente una militancia por la paz, es distinto al de literatura, que por ahí se premia el talento, la inventiva, la narrativa, lo que quieras. El otro es como que hay que poner el cuerpo de otra manera. Pero cuando Pablo me produjo, en este caso estaba produciendo la columna de hoy, me dijo, che, ¿hacemos esto? Le dije, sí, porque para mí hay un desconocimiento muy grande en profundidad. No vamos a estar 5 horas hablando de eso, pero por lo menos que nos dé un pantallazo, porque yo estoy interesado en saber que tuvimos argentinos ahí Bueno, metidos. Sí. Además, había 2 datos que me parecieron claves para, por supuesto, hacer la columna de hoy, que es el primero es, este año, el Poder Ejecutivo decidió que este año se llama el año de César Milstein, que fue el último premio Nobel argentino en medicina, y justamente pues se cumplen 60 años, ahora vamos a ver, pero de su vuelta o su regreso a Argentina, y obviamente, digamos, es como un prócer o un ícono, y se decidió que el 2021 es el año de César Milstein, así que justamente cae bastante bien la idea de hacer los premios Nobel, y por supuesto porque mañana es la fecha donde se entregan, que bueno, por cuestiones de pandemia y desde el año pasado cambió la ceremonia, ya no es lo que era antes, que se reunían todos en un mismo lugar en Suecia y en Noruega, pero bueno, igualmente mañana es que se entrega el Premio Nobel de la Paz, que igual siempre se anuncian previamente por una cuestión obviamente Y no vas a ir hasta lógica. allá, estás ternado. Sí, no es el premio de fútbol, viste, que pasó el otro día Lewandowski y Messi, no, acá obviamente se sabe quiénes ganan y todo, pero bueno, es el día 10 de diciembre, que tiene razón de ser obviamente porque es la muerte de quien los creó a los premios Nobel, que es Alfred Nobel. Ah, te iba a decir Juan Carlos Nobel. El señor Alfred Nobel, que justamente... ¿Qué era Alfredo Nobel? Tiene una historia muy particular y de hecho es bastante loco que los premios Nobel y con este sentimiento que hay, sobre todo esto que decís vos de la paz y por qué se entregan los premios Nobel, etcétera, no era el tipo más pacífico del mundo y muy lejos de serlo, y tampoco era la persona más generosa del mundo ahora que él de repente entrega premios y da plata y da dinero y celebra las artes, celebra la ciencia, la medicina. Bueno, esta carita que vemos No ahí en tiene pantalla, cara ni de pacífico ni de generoso. no, para nada. Nació en Suecia a mediados del 1800 y
de una familia de esas, viste, que tenía dinero, le iba bien y bancarrota. Le iba bien y bancarrota. Entonces fue un tipo que aprendió en las malas y en las buenas, y ya desde muy chico era una de esas personas que, no sé, a los 13 años hablaba 5 idiomas, estaba siempre queriendo aprender un poquito Merecía más. un Nobel, digamos. Él hubiese merecido un Nobel. Creo que él creía justamente en eso. Él en un momento, digamos, era como esas personas muy creídas de lo que hacen bien. Bueno, tenía sus razones, ¿no? Tampoco fue un tipo que no hizo nada en la vida y por algo creó el Nobel, pero ahora, llegando un poquito más a lo que él logró, justamente lo que hizo y que lo destacó en todo el mundo es la creación de la dinamita. ¿En serio? Exactamente, él es el creador de la dinamita, justamente una de las armas más potentes, sobre todo imagínate para él 1800. No era muy pacífico. No, por eso, 1840 el tipo tenía el arma de destrucción en ese momento más masiva que había, que claro. Pasábamos de por ahí con la pólvora, poder tirar un tiro o dos, o un cañón o dos, a de repente explotar un lugar que vuela una sinagoga. Desde metros de distancia. Entonces el tipo cambió un poco las reglas de la guerra. Y en ese momento se transformó en uno de los hombres más ricos, porque su compañía, que él había fundado primero en San Petersburgo, porque su familia estuvo viajando bastante y él desde muy joven empezó a vivir en San Petersburgo, en Rusia, empezó a crear varias fábricas de esto que era la nitroglicerina, que era la dinamita, y logró, obviamente porque repito, es un tipo que era muy inteligente, al margen de crear esto, claro, logró poder manipular la nitroglicerina, que era un invento que ya existía un poco, se conocía, pero lo que no se podía hacer era manipularla de la forma que hoy en día, y bueno, y en ese momento ya se empezó a conocer. Y de hecho, la persona que sí había descubierto la nitroglicerina dijo: ojalá que nadie recuerde que fui yo. En cambio, el señor Alfred Nobel, que mucho tiempo, no, es que él lo que hacía era crear inventos, patentarlos y hacerse multimillonario a partir de eso. Él lo que quería era enriquecerse a través de sus inventos, por esto que te digo también de que él vivió muchas veces mucha crisis, bancarrota, claro, y después la riqueza, y podía vivir bien, y entendió que vivir bien también es mejor para uno mismo. Y lo que él dijo es, en algún momento van a entender que la dinamita que hoy cambió las guerras y puede matar a miles de personas, va a ser justamente un artefacto de paz, porque la gente se va a dar cuenta de que, ¿para qué vamos a entrar en guerra? Claro, si de repente te pueden destruir un país con una bomba. Bueno, señor Alfred, creo que le fue mal con su teoría porque pasó todo lo contrario. Y eso es un poco lo que también le empezó a pasar en su conciencia. El tipo escribía, en el amor le fue muy mal, no tuvo ni familia, no tuvo herederos. Entonces, pensando un poco en qué podía hacer con su fortuna, que para ese momento era incalculable, hablamos de quizás las fábricas más grandes del mundo por toda Europa, tomó una decisión. ¿Cuál fue? Bueno, casi previo a su muerte, un par de años antes, se muere su hermano mayor. Pero él vivía en Italia en ese momento, iba cambiando la fábrica dependiendo qué países le permitían o no algunas leyes que para él lo hacían más rico. Y en los diarios italianos aparece la muerte de su hermano como la muerte de Alfred Nobel. Y obviamente los obituarios y las noticias no hablaban muy bien de lo que él había hecho. Es más, decían, muere al fin la persona que mató a tantas personas en el mundo. Es medio un mito lo que se creó a partir de eso, pero se dice que por lo menos lo que se podía leer no era lo mejor. Y él leyó su propia muerte y dijo, claro, ok, me puedo adelantar al futuro, es el momento de hacerlo. Entonces dicen que pasó los últimos años de su vida pensando de qué forma podía crear el mejor testamento para él, por lo menos dejar un legado en el mundo, y que no lo recuerden justamente por la dinamita. Y creo que hizo bien, ¿no? Porque ahora yo te digo Nobel y vos decís los premios Nobel. Sí, claro. No vas a decir la dinamita bajo ningún aspecto. No, o sea, a partir de este momento sí. Obvio, pero sin dudas hizo bien su trabajo, por lo menos como pensador. Era escritor, también tenía como varias cosas, varias aristas él que desarrollaba en su vida, y por eso es que decidió, bueno, voy a dejar en el mundo una idea para que la gente pueda conmemorar y celebrar a las personas que durante un año son como lo máximo en lo que son las disciplinas que él marca, que son 5, que son la física, la química, la medicina, la literatura, la paz, y se sumó previo, más tarde, digamos, la economía. Bien. Esas son las disciplinas que se premian. Obviamente los premios tienen un sentido y un valor que no es simplemente decir, bueno, yo descubrí algo, yo hice algo, sino que él lo que quería es que le den una devolución a la humanidad. Todo lo que él no había hecho, básicamente, claro, porque como decíamos, la idea de él era enriquecerse y patentar como 230 cosas, ideas, y bueno, en este caso, él logró que muchas de estas personas, hasta los argentinos, en vez de querer hacerse ricos patentando ideas, bueno, ganan el premio por su inventivo, por sus descubrimientos. Su aporte a la humanidad, pero ¿no? aportan algo más, claro, claramente. Y bueno, llegando a eso, son, como decíamos, 6 categorías y reciben $1 millón de premios, que tampoco está nada mal. Se reparte entre las personas que probablemente descubran eso o en sus equipos, y se entrega todos los 10 de diciembre de todos los años porque se conmemora la muerte de este señor Alfred Nobel. Perfecto. Que, como vimos muy bien, no era la mejor persona del mundo. Bueno, y Argentina, no te voy a preguntar cuántos tiene porque no te voy a meter en un problema, pero tiene 5 premios Nobel.
5 premios Nobel que comenzaron y para por lo menos inflar un poco el pecho, como nuestro argentinismo en general, tuvimos los primeros de Latinoamérica, que eso ya es bastante importante, y el primero es de La Paz, sorprendentemente. ¿Y no es el de Pérez Esquivel? No, el primer ganador del premio Nobel, que fue en 1936 y es el de La Paz, es Carlos Saavedra Lamas, y era bisnieto de Saavedra. Mirá vos, no lo tenía, se me escapó. Sí, la verdad que bueno, obviamente por la edad y todo. ¿Es SET? Exactamente, que ahí lo vemos, el primer premio Nobel de la Paz argentino, el primer premio Nobel argentino y de Latinoamérica. La verdad que sí. Y tiene como una historia bastante copada y todos los premios Nobel la tienen algo en común, que son todos egresados de la UBA. De hecho, estas semanas que se cumplieron los 200 años y que se celebraron, bueno, hubo bastante importancia, se le dio bastante importancia a los premios Nobel que salieron de ahí. Todos salieron de ahí, o por lo menos todos estuvieron en la UBA. Y la mayoría también fueron profesores. De hecho, ahí lo vemos a Saavedra Lamas, que fue rector de la UBA también. Así que bastante importante. Era un abogado que la importancia que le dio fue el creó un tratado de paz a nivel mundial, que lo firmaron 21 países, que lo que permitía, bueno, o sea, obviamente era un tratado antibélico, estamos hablando de una época bastante convulsionada. Luego, esto es 36, ¿no? Que es el inicio de la Guerra Civil Española. Claro, y luego de la Primera Guerra Mundial, digamos, cuando ya todos los países... Y a 3 años de la Segunda, claro. Estaban, bueno, no sirvió de tanto en ese momento, no. O en ese momento sirvió, pero sí sirvió obviamente porque él fue como el intermediario entre la Guerra del Chaco, que se producía en ese momento, que era entre Paraguay y Bolivia, y él fue quien logró que, por ejemplo, Estados Unidos no se meta y termina siendo como cada vez que se meten las guerras, bueno, un quilombo bárbaro. Entonces, Saavedra Lamas fue quien ideó este pacto bastante universal, digamos, porque muchos países se unieron, y además logró generar esta paz entre Bolivia y Paraguay y no desató una guerra que se firmó en Buenos Aires y que logró, obviamente, como decíamos antes, darle el primer premio Nobel de la Paz a un argentino. Igual es loco, Pablo, porque es elegido de alguna manera por lo que hizo muy lejos del mundo nórdico, ¿no? Sí. Porque no es que, digamos, el aporte de la humanidad fue para Europa, Estados Unidos, sino que fue algo bastante focalizado que tenía que ver con esta parte del mundo. Y lo tarde que llegaría todo y las noticias que se perderían, pero evidentemente muy bien puesto el foco ahí. Sí. ¿No? Bien por la gente del Nobel acá. No, es que evidentemente... Un argentino en el 36. Eso te iba a decir, evidentemente buscaban realmente... Bueno, y evidentemente Saavedra Lamas... Muy bien, el ET, muy bien. Sí, ET tuvo como mucha injerencia a nivel mundial, de hecho fue parte del comité de la Haya, digamos, en esa época pensar un argentino que llegue tan lejos, fue el primer argentino en lograr ese tipo de cosas, bueno, bastante importante fue y merecido ese premio Nobel. Sí, es muy interesante la tapa de La Nación, que estamos viendo lo que dice arriba a la izquierda con la foto de Saavedra Lamas, y a la derecha estuvo activa en Madrid la artillería revolucionaria, que supongo yo tiene que ver con esto, ¿no? Madrid igual es el último bastión que cae en la Guerra Civil Española, así que quizás tiene que ver con alguna llegada ahí, pero no la etapa final de ese proceso, digo, cruento en España que dura 3 años. Francia no reconocerá beligerancia a ningún bando. Estamos hablando de los momentos también previos al inicio de la Segunda Guerra Mundial, que estaba todo medio picado, pero es interesantísimo ver cómo a través de los titulares te armás una conformación del mapa social y político del mundo en el año 1936. Pero bueno, bien por Saavedra, bien, sí. Uno adentro, bien. Vamos. Bien, el primero y de La Paz, así que bastante bien. Muy bien. El segundo que tenemos ahí en carpeta es en 1947, el primer premio de medicina, también el primero para toda Latinoamérica, y es Bernardo Alberto Husey. Yo lo tengo bastante cerca porque tengo la Plaza Husey, que es justamente enfrente de la Facultad de Medicina, ahí sobre Córdoba y Paraguay. Bueno, Bernardo Husey, primero que fue un niño prodigio porque a los 13 años terminó el colegio, a los 17 se recibió en farmacología. ¿A los 17? A los 17. Y a los 21 en medicina. O sea, estamos hablando de que cuando todos nosotros estamos recién empezando a pensar qué hacer de nuestras vidas, de estudiar, ni siquiera hablamos de... Él ya tenía 3 carreras, ya había hecho como su vida. Está bien, lo hizo sin tele y sin redes sociales, ¿eh? Está bien. Bueno, es otra cosa. Tenía más tiempo para boludear ahí en el laboratorio ese. Probablemente sí. Pero bueno, obviamente venía encaminado en la carrera al Nobel con un poquito de ventaja, ¿no? Y venía con ganas de llevárselo y fue el primer premio en medicina. Él en realidad estudió muchas cosas. Bernardo Husey, obviamente, como decíamos, era un tipo que dedicó su vida a la medicina. Hizo el primer libro sobre fisiología humana que se transcribió a no sé cuántos países, a no sé cuántos idiomas. Un tipo que estudió el cuerpo humano de arriba abajo. Y sobre todo lo que logró estudiar y que fue lo más importante era la regulación del azúcar en sangre, que sirvió para ayudar a todas las personas diabéticas. Claro. Entonces en ese momento fue un descubrimiento, un hallazgo bastante grande, porque obviamente había mucha gente que padecía diabetes, no se sabía
exactamente por qué o qué le pasaba, y con este descubrimiento se empezó a poder tratar a un montón de gente que padecía una enfermedad hasta ese momento casi irreconocible. Medalla del peronismo esta, supongo yo, año 47, Sí, y el general lo debe haber traído para sus aguas. ¿No tanto? No, ¿Se picó tuvo varios problemas, ¿sí? sobre todo porque él apoyaba, en la Segunda Guerra, apoyaba a los aliados y tuvo bastantes problemas ahí con Perón. Claro. Y bueno, fue medio problemático, pero bueno, decidió, es más, mucho de estas historias que vamos a ir viendo ahora de los premios Nobel argentinos tienen, o por lo menos los interpela mucho las dictaduras o tipos de gobierno de facto que influyeron mucho en decisiones y en cosas que les cambiaron las vidas, como exiliarse o como tener que irse. En el caso de Hussein no fue, pero sí realmente tenía como una pica con Perón, y creo que Perón ni siquiera lo felicitó, así que fue bastante duro. Y lo que pasa es que también estaba muy polarizado, ¿no? Digo, tenías una parte que todavía, recurría al concepto de oligarquía, lo que Perón veía como oligarquía en ese momento, el momento de los descamisados también al mismo tiempo. Hay que entender que había como dos visiones de un país muy distinto, ¿no? Y por ahí la derecha, en este caso, mucho más cercana a las Fuerzas Armadas, que es lo que iba a pasar a partir del año 55. Claro, no podés usufructuar ahí. Es como tener un pensador de derecha que gana un Nobel, vos sos un gobierno de izquierda, ¿y cómo lo traes para tus aguas? No, difícil. Y aparte no va a querer venir a tus aguas. Sobre todo, además, con los medios como eran antes, calculo, como veíamos, no es como ahora que estás obligado. Si alguien se gana el Nobel en Argentina, seas el presidente que seas, te en contra o a favor, si no lo felicitas, sos un boludo. Sí, pero en ese momento es verdad. Y le ha pasado a otros, como lo vimos acá cuando hablamos, creo que de Invisible, de un gran nadador argentino, que bueno, lo iban a saludar los militares y el tipo iba para otro lado y tenía la gorra de Perón. Bueno, eran otros momentos, pero viene el aporte, en este caso, Hussein, medicina, loco. Bien, el primero además, y bueno, y como decimos, hizo cosas muy importantes para la medicina, bueno, por eso es reconocido en todo el mundo. Todas las personas que ganan Nobel, hay que entender, por ahí para nosotros no, porque no estamos dentro del mundo de las ciencias, por lo menos no yo, pero son realmente reconocidos en todo el mundo, claro. y hicieron un aporte muy grande a la humanidad y a sus ciencias, donde ganaron. Creo que deben haber marcado un precedente sin dudas. Y el tercero justamente, pero es muy amigo de Hussein, de hecho Hussein era su profesor y fue quien le corrigió la tesis y todo, es Luis Federico Leluar, que ganó en química en 1970. 70 ya. Compañeros, como decíamos, Hussein fue su profesor, fueron grandes amigos, trabajaron en el mismo laboratorio. Parece Donofrio. Tiene un aire, ¿no? Tiene un aire de Donofrio, un poquito, pero bien, laburando, en este caso química, lo cual es mucho más complejo que algunas otras cosas, no digo en el caso puntual de Hussein, que también es medicina, pero acá ya me parece que el destaque tiene que ser grosso por el aporte, ¿no? Desde la química. Sí, en este caso él siguió los estudios de Hussein, que él había hecho más para el cuerpo humano, y lo que logró Leluar es unas investigaciones sobre cómo los nucleótidos, que acá, bueno, yo como no soy científico va a carecer de mucha explicación, pero cómo los nucleótidos de azúcar cumplen un rol importante en la creación de los hidratos de carbono en el cuerpo. Esto es un poco igual lo que decíamos que tenía que ver, obvio, con enfermedades y cosas que a uno le suceden en el cuerpo, y bueno, las investigaciones que lograban estas personas lograban por lo menos ayudar, en este caso, o diabetes o lo que sea que tenía que ver, bueno, fueron investigaciones que fueron profundizando para que hoy en día nosotros estemos tranquilos, bastante tranquilos en lo que respecta a la medicina y a la química, porque hubo gente que laburó durante mucho tiempo. Sí, aparte debe ser, Pablito, como el primer Nobel Pop, ¿no? Porque ya en colores, década del 70, el mundo vivía la psicodelia, es muy distinto, no es otro mundo el del 47. Todavía se está armando, ese mapa geopolítico. Acá ya, estás en Vietnam, ¿no? Tenés como un cruce con la contemporaneidad del momento más cercana a esta. Sí, me imagino que ya los libros que hacían, para explicar las cosas que estaban investigando con sus colores, ya se explicaban de otra manera, claro. La gente los tomaba más como un libro para aprender y no tanto, mirá lo que me traen acá que es un garrón. Sí, debía tener obviamente un montón de cosas. De hecho, bueno, como decíamos, todos se ven como bastante influenciados de alguna u otra forma por las dictaduras. A él le pasó que él lo becan en Cambridge, en Inglaterra, va a estudiar, le va muy bien, vuelve a Argentina, todos tenían como esta idea de devolverle al país lo que le había dado, la uva, los estudios, y cuando vuelve se ve trabajando en el Instituto Malbrán y decide volver a exiliarse porque otra dictadura que lo empieza... de las tantas dictaduras que hubo en Argentina, obviamente, lo empiezan a perseguir un poco, empiezan a cerrar o a intervenir los institutos que él estaba trabajando y decide exiliarse nuevamente en Estados Unidos, vuelve a Argentina, pero obviamente siempre con esa idea de que las personas que tenían
mucha inteligencia o que por lo menos aportaban mucho a las humanidades, eran perseguidas en momentos de dictaduras, obviamente. Bueno, bien, el tercero en este caso que fue, uno que hoy tiene unos lugares más lindos del oeste, ¿no? Que es Parque Leloir, pero dejó algunos aportes más, que Parque Leloir, así que lo saludamos a Luis Federico y vamos a ir al número 4 en este caso, que es el primero que yo conozco. Exacto, el más conocido, 1980, El Hombre de la Paz, Pérez Adolfo Esquivel. Dictadura también. También dictadura. Él, bueno, no sé si sabías, pero él lo habían secuestrado 3 años antes de ganar el Premio Nobel de la Paz. A él lo secuestra a la dictadura. De hecho, más allá de las torturas obviamente que sufrió y todo, había estado en uno de los vuelos de la muerte y dicen que lo reconoció uno de los pilotos y por eso se salvó. Así que a causa de eso él zafó de toda la tortura, bueno, y de haber muerto. Y a partir de eso le empieza a participar de un montón. Ya participaba, ¿no? Por eso también lo habían secuestrado, porque era una de las personas que estaba siempre pregonando y buscando la paz. Siempre desde un lado muy pacifista, siempre intentando vamos a buscar la forma de que todo esto tenga una idea mucho más pacifista. Bueno, después de su secuestro, después de seguir peleando y después encima él creó el Servicio de Paz y Justicia, que es el SERPAJ, que es un movimiento de defensa de los derechos humanos en Latinoamérica, no solo en Argentina, sino en todo el mundo. Bueno, primero en Latinoamérica, pero después pasó a todo el mundo. Hoy creo que tiene oficinas casi todas, por lo menos continentes. Bueno, creó el SERPAJ y eso fue lo que logró por lo menos darle el Premio Nobel de la Paz, que se lo dio en 1980 en nombre de todos los países latinoamericanos. O sea, fue un premio bastante especial, bastante particular. Y que él en su discurso lo que quiso hacer fue demostrar lo que estaba pasando en varios países, no solo en Argentina, y denunció toda la violación que había a los derechos humanos a través de las dictaduras. Y bueno, y sirvió obviamente para poner el ojo en todo lo que estaba sucediendo en los países latinoamericanos en esa época, que obviamente eran todas dictaduras de derecha y que estaban generando genocidios. Bien, en este caso, por lo menos el primero que yo recuerdo es el Nobel de la Paz. Digo, tenés que yugarla bastante para ser reconocido de esta manera, pero un tipo que, lo que decía Pablito, siempre fue un activista de búsqueda de la verdad, ¿no? De la verdad y la justicia a través de métodos pacíficos, con una forma de hablar bastante particular. Sí, Adolfo. Y hoy sigue dando cátedras en la Facultad de Derecho, creo que da sobre la paz y sobre tratados internacionales, derechos humanos. Digo, es un tipo que sigue activo, creo que tiene casi 90 años, no sé, debe estar por ahí, pero es un tipo que sigue activo con este tipo de casos. Y bueno, y el último, que era con el que te decía, que hoy justamente se celebra este año, su año, que es el de César Milstein, que lo recibió de medicina, el segundo de medicina, digo, no todos los países tienen tantos, en 1984. Fue el último. Fue el último, sí. Él estudió también afuera, tuvo esto que también durante una de las dictaduras, no la del 70, pero 2 dictaduras atrás, que no sabría decirte qué presidente estaba en ese momento. También le intervinieron uno de los institutos que él trabajaba, dijo: así no se puede trabajar, yo soy una persona libre, digamos, y encima estoy estudiando para ayudar a la humanidad, no puede ser que me estén interviniendo de esta forma. Decide exiliarse, se va a Inglaterra, va a estudiar, lo siguen becando porque obviamente un tipo muy inteligente, y vuelve, pero ya estaba como bastante enojado con el país en ese momento, y lo que él logró, que es justamente uno de los descubrimientos más importantes, es un anticuerpo que empezó a luchar con antígenos. Hoy estuvimos escuchando mucho el último año los antígenos, las vacunas, etcétera. Bueno, imagínate que mucho de lo que él creó permite que hoy tengamos vacunas o cosas que luchen contra enfermedades. Bueno, él logró sintetizar varias de estas cosas. No soy un científico como para poder explicarlo bien, pero él logró que estos anticuerpos luchen con muchas de las enfermedades. Por ejemplo, cuando se hace un trasplante, él logró generar el anticuerpo que pueda luchar con, cuando te rechaza el cuerpo algunas cosas, ¿no? Entonces, por eso fue tan importante su descubrimiento, y este año se celebra sus 60 años de su vuelta a Argentina y su vuelta en un momento de democracia, que por lo menos hoy se celebra y se le pone el nombre del año a este Premio Nobel en Medicina Argentina. Impecable el repaso de los 5 Nobels argentinos desde el año 1936 en adelante, o sea que Mundial y Nobel, lo último en el 80. 84 Nobel, 86 Mundial. Quedó lejos. Hay que hacer algo ahí, Sí, me parece que estamos ahí. Igual mandamos un papa en el medio. Igual, como hablábamos antes un poco de cómo arrancó, viste, los premios Nobel y todo, yo ya no sé si tampoco tengo tantas ganas de seguir teniendo Nobels o cosas, porque están corrompidos. Viste que hace poco se lo había nominado a Trump.
Obama también ganó, Sí, ya es ganó medio el premio raro, Nobel de la Paz sí. y estaba en guerra con todos, digo. Sí. Como que también es medio raro. Y viendo que viene un tipo que creó la dinamita y que casi que explotó el mundo, bueno, que se los queden. Podemos quedarnos con otras cosas. El Papa, un jugador de fútbol, de última, si queremos levantar la bandera tendremos otras cosas. Sí, de hecho, Dylan no fue. Le dijeron, bueno, si no viene a dar el discurso, no le damos la guita. Dijo, me da paja, dijo Dylan. Hay muchos que han rechazado el premio Nobel. Y sí, sí. Pero ni siquiera lo rechazó, dijo, me da paja, pero tiene que venir acá. ¿Dónde Suecia? No, ni en pedo. Aparte por $1 millón. Y Bob aparte de Dylan. 18 horas el viejo arriba de un avión, no te lo hace ni loco. Pablito, un placer, como siempre, por favor. @Pablito Bio, hoy estuvo hablando de los 5 Nobels argentinos. Dani Jiménez hace